aplauso para el doctor José Ramón Mejía Reaza, de Syngenta. Él ha sido conferencista en 27 países con más de 2,000 charlas, talleres y seminarios dictados en el área de protección de los cultivos. Cuenta con más de 120 trabajos presentados en eventos científicos nacionales e internacionales, además de 500 ensayos de campo establecidos en el área de protección vegetal. Es autor de un manual de identificación de malezas en cultivos de plátano. Él participa con su ponencia Una mirada de cerca a la bioestimulación de los cultivos hortícolas. Demos la bienvenida. Muy buenas tardes. Primeramente agradecer al comité organizador de este Congreso Nacional de Fertirrigación y Nutrición en Hortalizas por la invitación que me cursan para compartir con ustedes esta conferencia que lleva por título Una mirada de cerca a la bioestimulación de las plantas. ¿Y cuál es el objetivo de esta presentación? Entender el porqué de las cosas. Siempre nos hacen recomendaciones, pero nunca nos explican el por qué suceden las cosas. ¿Y por qué no cambia? Ok, y vamos a comenzar presentándoles nuestro negocio, porque todos nosotros hacemos vida dentro de un negocio. Y este negocio se llama agricultura. Si usted prefiere, lo podemos llamar horticultura, no hay ningún problema. ¿Y qué pasa con la agricultura? En la agricultura nos suelen hacer muchas preguntas. Yo soy consultor desde Argentina hasta México y me hacen muchas preguntas todos los días. Y las personas que me preguntan quieren respuestas. Y resulta que si algo he aprendido en 30 años es que no todas las preguntas en la agricultura tienen una respuesta. La ciencia quizás todavía no abarca suficiente terreno para responder a todas las preguntas que nos pueden hacer en la agricultura. ¿Y qué hacemos cuando no tenemos una respuesta concreta? Apelamos a las recetas, apelamos a los cócteles y mezclamos cualquier cantidad de sustancias, compuestos, buscando la solución de un problema. Y cuando usted mezcla muchas cosas, es posible que esté ofreciéndole a la planta lo que necesita, pero tenga la seguridad que también le está entregando compuestos que no necesita, que la planta se los va a comer y al digerirlos, al asimilarlos, probablemente no va a generar la respuesta esperada por ustedes. Y en ese sentido, todo cae en una receta. Yo tengo 30 y tantos años trabajando en la agricultura y si he aprendido algo es que, no sé por qué no, es que la mayoría de las respuestas en la agricultura se consiguen con estas dos palabras: genes y enzimas. Si usted entiende el significado del gen y entiende el significado de las enzimas, usted va a tener muchas respuestas a las preguntas que solemos hacer en la agricultura. Y cuando yo pongo estas dos palabras, la gente me arruga la cara y comienza a pensar, íbamos bien y ya nos las puso difícil. Y viene el pensamiento obligatorio. El pensamiento es, ¿cómo entiendo esto de genes y enzimas? Para entender la clave de la agricultura, vamos otra vez a empezar de cero. Y les vuelvo a decir buenas tardes y les presento nuestro negocio. Nuestro negocio se llama agricultura. Y este negocio, como cualquier otro, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este negocio llamado agricultura? El objetivo para todos los que estamos invirtiendo en este negocio es generar la mayor rentabilidad posible. Todo el mundo aquí quiere ganar dinero. Está muy bonito, estoy aquí para alimentar el mundo, pero todos los agricultores de este planeta quieren ganar dinero. ¿Y cómo pueden ganar dinero? Hay dos caminos. Y el primer camino lo están implementando muchos productores: bajar costos de producción. ¿Ese camino puede conducir a ganar un poquito más de dinero? Sí,
¿Cuál es el problema de este camino? Que cuando usted le quita, baja los costos y le quita recursos a la planta, está poniendo en riesgo la expresión del potencial genético. ¿Qué significa potencial genético? Que las plantas tienen genes dentro del núcleo de la célula. Dentro de un rato vamos a hablar de cuántos genes tiene una planta. Y cada vez que usted le quita recursos a la planta, difícilmente va a expresar su potencial genético. El camino más expedito para ganar dinero es incrementar el rendimiento del cultivo. Significa sacarle el mejor provecho a la planta para que genere un alto rendimiento. Y el alto rendimiento está asociado con la palabra vigor de plantas. ¿Qué es el vigor de plantas? Se define vigor como la fuerza con la cual una planta germina, crece y se desarrolla. El vigor inicia con la semilla, se expresa con la plántula y llega hasta la cosecha de la planta adulta. Y claramente a mayor vigor, mayor posibilidad de generar mayor rendimiento, mayor productividad. El vigor es genético, pero el vigor puede ser influenciado por ciertos factores. Entre los factores que influencian el vigor está el aporte de nutrientes, la aplicación correcta de fitohormonas, estamos hablando del uso de bioactivadores y también el empleo de bioestimulantes. Y vamos a meternos en el cuarto punto, los bioestimulantes y cómo pueden influenciar el vigor de una planta. ¿Qué es un bioestimulante? Aquí tienen una de las tantas definiciones que hay en la literatura. Un bioestimulante es una sustancia natural o puede ser sintético, que puede ser de naturaleza diversa, cuya función es estimular eventos fisiológicos en las plantas, eventos que se relacionan con el crecimiento y desarrollo de los vegetales. ¿Quiénes son bioestimulantes de plantas o quiénes se consideran bioestimulantes de plantas? Las vitaminas, los extractos de plantas, por ejemplo, extractos de alga y sobre todo aminoácidos. Y vamos a entrar con la palabra aminoácido. ¿Qué hay detrás de un aminoácido? Para muchos, la solución de los problemas. Aminoácido es como una palabra mágica que yo se la aplico a una planta y la planta tiene que responder a las mil maravillas a ese aminoácido que le estoy aplicando. Vamos a entender esta palabra para que le podamos sacar el mayor provecho posible. No sé por qué este no pasa. ¿Por qué no sé por qué se queda atascado? Ok, vamos aquí. Un aminoácido, la palabra lo dice. Un aminoácido es una molécula orgánica. ¿Qué significa molécula orgánica? Se considera orgánico todo aquello que tiene átomos de carbono en la molécula. Cuando la estructura molecular de un compuesto tiene carbono, se le considera orgánico. Y esta palabra reúne dos compuestos al mismo tiempo. La palabra amino, el grupo amino, y la palabra ácido carboxílico. Cuando yo uno amino con el ácido, entonces me da la palabra aminoácido. ¿De dónde salen los aminoácidos? Los aminoácidos pueden ser de origen vegetal, pueden ser de origen animal, no importa. Todos provienen de una proteína. Una proteína es la unión de muchos aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos tiene una proteína cualquiera? No importa si es animal o vegetal. Una proteína tiene más de 100 aminoácidos unidos. Una proteína suele tener 100, 500, 1000, 1500, 3000 aminoácidos. ¿Qué significa eso? Que la proteína es una molécula extremadamente grande, de muy alto peso molecular. Y cuando hablamos de asimilación de compuestos por las plantas, mientras mayor peso molecular tenga una estructura, es menos asimilable por la planta. Mientras menos peso molecular tenga esa estructura, es mucho más asimilable por las plantas. Significa que es una tontería
entregarle proteínas a la planta porque son tan grandes que la planta no las va a poder tragar y no las va a poder digerir ni asimilar. ¿Qué hacemos entonces con las proteínas? Tenemos que volverlas a pedacitos. Y para ello, las empresas que producen bioestimulantes suelen hidrolizar a las proteínas. Hidrolizar significa romper esa proteína en pedacitos. Y hay diferentes procesos de hidrólisis que conducen a la obtención de aminoácidos. Hidrólisis ácida, hidrólisis alcalina, hidrólisis enzimática. Todos tienen sus beneficios, todos tienen sus desventajas. No voy a entrar en ese punto, cuál es mejor, pero cada empresa tiene su forma, cómo volver pedacitos a las proteínas. ¿Y qué se obtiene de esa proteína que se vuelve pedacitos? Las empresas que producen o que comercializan bioestimulantes suelen obtener nitrógeno orgánico, carbono oxidable, aminoácidos libres y péptidos. Lo malo es que muchas veces no aparecen en la etiqueta de los productos lo que se considera como aminograma. Y no lo hacen porque a lo mejor el proceso de fabricación o de obtención de esos compuestos no es suficientemente depurado y ellos no tienen plena conciencia de cuánto están obteniendo de cada uno de estos compuestos. De todo lo que se obtiene de una proteína, lo importante es, básicamente, aminoácidos libres y los péptidos. Vamos a entender un aminoácido libre y vamos a entender a un péptido. Cuando yo hablo de aminoácidos libres, me estoy refiriendo al aminoácido en su forma individual. Cada aminoácido en su forma individual se llama aminoácido libre. Es una molécula de bajo peso molecular, por lo tanto muy asimilable por las plantas. Hay dos tipos o dos grupos de aminoácidos. Aminoácidos no esenciales y aminoácidos esenciales. ¿Qué es no esencial y qué es aminoácido esencial? Cuando hablamos de aminoácidos no esenciales, son los que nosotros los humanos, los mamíferos, podemos producir. Cuando hablamos de no esenciales, son producidos por los humanos, por los mamíferos. Ustedes los pueden ver en el cuadro de color naranja. Pero hay aminoácidos que nuestro cuerpo no produce. Y esos aminoácidos que no produce nuestro cuerpo se llaman esenciales. Los producen las plantas. No vayan a creer que las plantas no producen también los no esenciales. Las plantas producen todos, solo que los mamíferos somos más especializados en los de color naranja y las plantas producen también otros aminoácidos que nosotros no podemos producir. ¿Qué significa con los esenciales? Que tenemos que obtenerlos de las plantas. Y por eso es que los médicos nos recomiendan, tiene que comer vegetales, tiene que comer hortalizas, porque las plantas nos ofrecen esos aminoácidos que nuestro cuerpo no puede producir, y si no los consumimos, entonces vamos a tener un problema a la hora de sintetizar proteínas en nuestro cuerpo. Ok, péptidos. ¿Qué son los péptidos? Uniones de aminoácidos. Los aminoácidos se unen convenientemente unos con otros y forman estructuras más grandes. Existen dos tipos de péptidos. Los péptidos de cadena corta, también conocidos como oligopéptidos, en los cuales usted puede conseguir de 2 a 10 aminoácidos unidos, y los péptidos de cadena larga, también llamados polipéptidos, donde se consiguen uniones de aminoácidos desde 11 hasta 99. El número de aminoácidos que forma un péptido de cadena corta o un péptido de cadena larga no está escrito sobre piedra. Pueden variar, pero más o menos las empresas se han puesto de acuerdo para estimar aproximadamente el número de aminoácidos que forma un péptido de cadena corta, un péptido de cadena larga. Pero ¿qué es lo importante? Mientras menos aminoácidos forme el péptido, la estructura es más pequeña, tiene menos peso molecular y al ser de menos peso molecular es más hidrosoluble. Y mientras más hidrosoluble sea un compuesto, es mucho más fácilmente asimilable por las plantas. Por lo tanto, no es lo mismo un péptido de cadena corta que tenga 2 o 3 aminoácidos
que un péptido de cadena corta que tenga 5, 6, 7 aminoácidos en la cadena. Muy importante a la hora de obtener este tipo de recursos, preguntarle a la empresa cuántos péptidos tiene la estructura que me está vendiendo para saber si la planta lo puede asimilar, digerir, para que nos entendamos, o no lo puede digerir. Y cuando ya se unen más de 100 aminoácidos en una estructura, estamos hablando de proteínas. Ok. Las proteínas son uniones de más de 100 aminoácidos. Como dije anteriormente, tienen un alto peso molecular y no son digeribles ni asimilables por las plantas. Muy importante el tamaño de la partícula del aminoácido que se está entregando al cliente. Mientras más pequeña la molécula, puede ser más fácilmente asimilada por la planta. Un aminoácido libre es más pequeño que un péptido de cadena corta y un péptido de cadena corta más pequeño que un péptido de cadena larga o polipéptido. La empresa que se lo vende debería decírselo. Entonces usted está comprando a ciegas. Sí, está comprando a ciegas. ¿Qué es lo que pasa todo el tiempo? No, yo lo sé, porque si a usted le entregan, tiene 60% de aminoácidos y tiene péptidos. ¿Cuáles péptidos? Porque si tiene péptidos donde se unen 15, 20 aminoácidos, está todo el tiempo, está botando el dinero. Por esa razón deberíamos ejercer un poquito más de presión para que las empresas nos entreguen algo cuantificable para que los clientes podamos entonces saber si lo que estamos aplicando va a ser utilizado por la planta o no va a ser utilizado por la planta. Claramente, ese es uno de los problemas que tenemos a la hora de recomendar esto. Para que me entiendan mejor, imaginémonos que vamos a construir una casa con los aminoácidos y con los péptidos. Cuando estoy construyendo una casa imaginaria con aminoácidos y con péptidos, la casa se construye con bloques. El aminoácido libre es el bloque. Cuando yo uno varios aminoácidos hasta 10, me forma entonces la pared de un cuarto. Cuando tengo el péptido de cadena larga con 11 a 9 aminoácidos, tengo las 4 paredes del cuarto. Y cuando yo tengo las proteínas, tengo la casa completa. Mientras más pequeña la unidad, la estructura, más asimilable. Mientras más grande la estructura, menos asimilable por la planta. ¿Por qué es importante el tamaño de la partícula? Porque estos aminoácidos se los aplicamos al follaje de la planta. Y ustedes tienen ahí el corte de una hoja. ¿Cómo entiendo a una hoja? La hoja tiene una piel. La piel se llama la cutícula. Y la cutícula tiene dos características. La cutícula tiene una carga eléctrica y la cutícula tiene un grosor. Y para poder penetrar dentro de la hoja, para poder ser asimilado dentro de la planta, el aminoácido tiene que entrar por la cutícula. Y la cutícula es de carga negativa. Y los cationes no penetran en forma libre la cutícula de una hoja. Los productos catiónicos, para poder atravesar una cutícula negativa, tienen que venir neutralizados. Por eso es que mucho compuesto que usted entrega al follaje tiene dos nombres. Cuando usted vea que los compuestos que está aplicando tienen dos nombres, es que vienen en forma neutralizada para poder atravesar la cutícula. Cuando el compuesto que usted aplica al follaje tiene un solo nombre, no estamos hablando de cationes, estamos hablando de aniones y de productos neutros en su forma original. ¿Y qué hay por debajo de la cutícula? Por debajo de la cutícula está el cuerpo de la hoja. ¿Cómo entiendo el cuerpo de la hoja? Ustedes tienen la radiografía de una hoja, tienen el haz, tienen el embés, la superficie y este es el tejido vegetal. Cuando usted aplica aminoácidos, no basta con que se aplique ese aminoácido, tiene que entrar dentro de la hoja para ser digerido, para ser asimilado. Y la hoja está formada por células. Hay células epidérmicas, células del parénquima empalizada y células del parénquima esponjoso. Y la célula tiene que digerir, absorber al aminoácido. Si el aminoácido no llega al interior de la célula, no va a ser convertido en nada útil.
nos preocupamos demasiado en aplicar, pero no nos preocupamos en hacerle seguimiento si lo que apliqué penetró la cutícula y llegó al interior de la célula para ser convertido en algo útil. ¿Y cuáles son las funciones de los aminoácidos? Cuando usted revisa la literatura, los aminoácidos forman la estructura de las proteínas, como ya vimos. Los aminoácidos son precursores moleculares. Los aminoácidos son cofactores enzimáticos, quelatantes de nutrientes, activan mecanismos de defensa contra factores bióticos y abióticos, y los aminoácidos también ayudan al metabolismo de plaguicidas. Los aminoácidos se utilizan en el proceso de fitorremediación. Cuando un producto, un plaguicida causa daño a una planta, solemos aplicarle aminoácidos para que la planta supere el daño causado por el plaguicida. Pero ¿qué son precursores moleculares? ¿Qué es un cofactor enzimático? ¿Cómo un aminoácido ayuda al metabolismo de un plaguicida? ¿Qué significa eso? Siempre nos los ponen en las etiquetas, en los folletos, pero nunca nos los explican. Vamos a entender esos procesos a través de los cuales participan los aminoácidos. ¿Se queda? Ok. ¿Y cómo entiendo lo que hacen los aminoácidos? Señores, empecemos por entender nuestro negocio. Muchas veces se nos olvida cómo entender el negocio. No entiendo por qué se queda tan pegado. Ok, ¿cómo entiendo el negocio? Entendiendo a mi planta. No entendemos muchas veces a la planta que cultivamos. Y si usted quiere entender este negocio llamado agricultura, comience por entender a los organismos vivos. Ok, entienda los organismos vivos. ¿Por qué organismos vivos? Porque este negocio está formado por organismos vivos. ¿Cuál es el protagonista de nuestro negocio? La planta. Ese es el protagonista, el que nos permite hacer dinero. Pero hay otros protagonistas que son los malos. Hongos, malezas, insectos, ácaros, nemátodos. Son los villanos. Este negocio se basa en organismos vivos. Si usted monta un negocio para producir zapatos, el protagonista no es organismo vivo. El protagonista es una línea de producción. Y la diferencia entre un negocio donde yo fabrico zapatos y la agricultura es que si a la línea de producción se le daña una rolinera, yo la compro en la esquina. Si se le daña una pieza, yo la compro más allá. Pero si a la planta se le dañan las raíces, ¿dónde lo compro? ¿Dónde compro un tallo? ¿Dónde compro hojas, señores? La planta es un organismo extremadamente frágil que muchas veces no lo sabemos considerar en su debida magnitud. Y todos los organismos vivos cumplen etapas de desarrollo. No importa si es planta, humano, hongo, insecto. Todos los organismos vivos tenemos una estructura, tenemos un cuerpo. Todos los organismos vivos cumplimos etapas de desarrollo. Todos nos reproducimos. Todos nos relacionamos con el ambiente. Todos nos alimentamos y todos funcionamos. Y todos los organismos vivos, llámese como se llame, funcionamos muy similarmente. ¿Cómo funciona una planta? Vamos a entender cómo funciona la planta y cómo los aminoácidos pueden ayudar a ese funcionamiento. Una planta tiene dos grandes recursos. Una planta tiene genes, una planta tiene energía. Genes, el potencial genético. ¿Cuántos genes tiene una planta? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuántos genes tiene una planta? Una planta tiene aproximadamente de 25.000 a 60.000 genes. ¿Cuántos genes tenemos los humanos? De 24.000 a 25.000 genes. ¿Cuántos genes tiene un hongo? De 10.000 a 14.000. ¿Cuántos genes tiene el ácaro del género Tetranicus? 18.000. ¿Cuántos genes tiene la mosca drosófila? 13.000. Una planta tiene de 25.000 a 60.000 genes. Y mientras más genes tenga un organismo, el organismo es más complejo. Significa que una planta es más complejo que nosotros los humanos, que los insectos, que los hongos, que los ácaros. ¿Cuántos genes tiene una planta de café? Cerca de 25.000. Una planta de maíz, 32.000. Y así sucesivamente. Una planta tiene de 25.000 a 60.000 genes.
Pero lo importante es cómo están organizados esos genes. Los genes se dividen en dos grupos, genes constitutivos y genes regulados. Los genes constitutivos funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. Y los genes constitutivos tienen que ver con procesos de crecimiento, desarrollo y producción. Pero hay genes que no funcionan las 24 horas del día ni los 365 días del año. Funcionan cuando a la planta le conviene. ¿Y cuando le conviene activar a la planta esos genes dormidos? Cuando la planta se mete en problemas. Cuando la planta se estresa, activa genes dormidos y los pone en funcionamiento. Y ahí es cuando usamos ciertas sustancias que las llamamos inductores de genes. Son sustancias que le aplicamos a la planta para despertar genes dormidos y tratar de sacarla de los aprietos que se mete cuando la planta se estresa. ¿Por qué la planta no utiliza todos sus genes a la vez? Porque la planta no tiene tanta energía como para mantener tantos genes funcionando al mismo tiempo. Ok, la planta tiene energía. ¿De dónde saca la energía una planta? La planta saca la energía de diferentes fuentes. La fotosíntesis proporciona azúcares, la respiración genera ATP, energía para poder funcionar. Nosotros le aplicamos nutrientes, le aplicamos aminoácidos que de alguna manera son fuentes energéticas para la planta. ¿Cómo la planta utiliza esa energía? La planta utiliza la energía en dos caminos. Lo que llamamos energía aprovechable y lo que yo llamo energía malgastada o mal utilizada. ¿Qué es energía aprovechable? La energía que la planta utiliza para cumplir con nuestro objetivo, producir. Lamentablemente, la planta se mete en problemas en el campo. Y cuando la planta se estresa, la planta comienza a malgastar su energía. ¿Y cómo malgasta la energía? Tratando de sobrevivir. Y cuando los factores bióticos, las plagas, insectos, hongos, ácaros la atacan, la planta tiene que activar mecanismos de defensa. Y cuando activa mecanismos de defensa, la energía que tiene en su interior no está siendo utilizada para producir, sino para sobrevivir. Cuando la planta tiene problemas con el clima, ya sean problemas de sofocación, insolación, asfixia o deshidratación, la planta tiene que utilizar su energía para sobrevivir y no está utilizando la energía para producir. Cuando usted le aplica un producto a una planta, un plaguicida, llámese como se llame, la planta tiene que metabolizar ese producto. Todos los plaguicidas son metabolizados por la planta cuando ingresan en el cuerpo de la planta. Y por cada plaguicida que la planta tiene que metabolizar, hay un gasto energético del 5 al 10% que tiene la planta esa energía en ese momento. ¿Qué significa? Que la planta no va a utilizar la energía para producir, sino para sobrevivir. Así que tenemos que hacer un buen uso de la energía de la planta. ¿Y cómo hacemos un buen uso de la energía? Vamos a meternos dentro de una planta para poder conocerla mejor. Cuando yo me meto en la planta, aparece el cuerpo de la hoja. Y la clave de la producción de una planta son las células vegetales. Vamos a meternos dentro de una célula para poder entender a la planta. Cuando hablamos de la célula, para poder entender a la célula vegetal, tenemos que dividir a la célula en tres compartimientos. Todas las células vegetales tienen una coraza o un escudo llamado pared celular. Ese es lo primero que consigue uno en la célula vegetal, la pared. Luego aparece un filtro que se llama membrana plasmática y en el interior de la célula aparece un fluido llamado citoplasma. ¿Y qué hay en el citoplasma de la célula? Todos los organelos que permiten el funcionamiento de la planta. La planta tiene cloroplastos, azúcares. La planta tiene mitocondrias, ATP. La planta tiene núcleo, genes. La planta tiene ribosomas, proteínas. La planta tiene vacuolas, reserva de agua y reserva de sustancias tóxicas. ¿Qué se produce en el interior de la célula de una planta? Se producen todos estos compuestos que son claves para que la planta crezca y se desarrolle. ¿Cómo la planta produce todo eso? A través de un conjunto de procesos que se llama metabolismo. Todos los organismos vivos tenemos un metabolismo y el metabolismo es cambiante. Puede estar activo en un momento determinado, puede estar en su mínima expresión en otro momento. ¿Qué es metabolismo?
Metabolismo es un conjunto de procesos químicos y fisiológicos catalizados por enzimas que se producen dentro de las células vegetales, cuyo objetivo es la síntesis de compuestos claves para que ese organismo pueda crecer con plena normalidad. La palabra metabolismo significa transformación. Todas las plantas transforman todo aquello con lo que entra en contacto. Y las plantas se la pasan en un gran dilema entre crear y destruir. La planta destruye para crear y vuelve otra vez a destruir para seguir creando. Cuando ustedes quieren entender el metabolismo de una planta, tenemos que utilizar estas dos palabras: catabolismo y anabolismo. Catabolismo, destrucción; anabolismo, construcción. ¿Qué destruye una planta? Azúcares. La planta destruye lípidos, la planta destruye proteínas, la planta destruye plaguicidas. ¿Y por qué destruye todo eso? Porque al destruir todo eso, la planta obtiene energía. El negocio de la planta de tomate, de chile, no es producir azúcares. El negocio de todo organismo vivo es obtener ATP a partir de fuentes que le proporcionan ese ATP. ¿Por qué la planta destruye moléculas? Para generar moléculas precursoras. Y a partir de una molécula precursora, una planta puede seguir construyendo y puede seguir creciendo. ¿Por qué la planta destruye plaguicidas? Para evitar ser dañada por el plaguicida. ¿Y qué hace la planta con esa energía que obtiene y con esas moléculas precursoras? Comienza a construir. ¿Y qué construye una planta? Una planta construye carbohidratos, ATP, lípidos, ADN, fitoalexinas, fitohormonas. En otras palabras, la planta construye eso, los destruye y a partir de lo que obtiene de esa destrucción, vuelve a crear. Ese es el crecimiento de la planta. El crecimiento se basa en catabolismo y anabolismo que van de manera secuencial durante el crecimiento de la planta. Y esta sucesión de procesos catabólicos y anabólicos no termina nunca, sino cuando la planta se muere. Por eso que las etapas de desarrollo de la planta están unidas, porque si la planta se retrasa en una etapa de desarrollo, esa etapa de desarrollo va a afectar la siguiente etapa de desarrollo de esa planta. Ahora, el metabolismo también puede ser primario y secundario. ¿Qué es metabolismo primario? Un conjunto de procesos fisiológicos claves que permiten el crecimiento, el desarrollo y la producción de la planta. Cuando yo hablo de metabolismo primario, estoy hablando de fotosíntesis, estoy hablando de respiración, síntesis de proteínas, síntesis de lípidos, fitohormonas. Cuando yo hablo de metabolismo secundario, son procesos importantes, pero la vida de la planta no depende de esos procesos secundarios. Los procesos secundarios se desarrollan al mismo tiempo que los primarios, pero tienen objetivos totalmente diferentes. Dentro del metabolismo secundario está la activación de los mecanismos de defensa contra factores bióticos y abióticos, y dentro del metabolismo secundario está la detoxificación de los plaguicidas. Dos metabolismos que ocurren al mismo tiempo con objetivos totalmente diferentes. Metabolismo primario, orientado hacia el crecimiento, desarrollo y producción. Metabolismo secundario, enfocado hacia la sobrevivencia de la planta. ¿Cuál metabolismo nos interesa mantener activo si queremos obtener el mayor rendimiento? Metabolismo primario, señores, porque cuando la planta entra en metabolismo secundario, el objetivo no es producir, sino sobrevivir. Y las hormonas, las famosas fitohormonas, tienen que ver con cada tipo de metabolismo. El metabolismo primario está sostenido por auxinas, giberelinas y citoquininas, mientras que el metabolismo secundario es activado por el etileno y el ácido abscísico. Y ahí es donde comenzamos a hablar de concentración hormonal. ¿Qué significa concentración hormonal? Que cuando la planta está en metabolismo primario, las auxinas están en su máxima expresión y el etileno está en su mínima cantidad. Pero cuando la planta se estresa, cambia la concentración, aumenta el etileno y disminuyen las auxinas.
y en ese momento la planta no está produciendo lo que usted quiere, sino que está sobreviviendo. Las auxinas son claves para que la planta pueda crecer, desarrollarse y diferenciarse. El etileno es el activador número 1 del metabolismo secundario. Por esa razón, cuando la planta se estresa, la planta cambia su comportamiento. Nosotros queremos que la planta esté en metabolismo primario, en verde, pero cuando la planta se estresa, la planta cambia de parecer y pasa a metabolismo secundario. ¿Cuál es nuestro trabajo en el campo? Convencer a la planta de que deponga su metabolismo secundario y vuelva al metabolismo primario para que la planta vuelva otra vez a crecer y producir y podamos cumplir con los objetivos del negocio. Y ahí es donde comenzamos a utilizar ciertas herramientas que nos permitan otra vez despertar a esa planta para que cumpla con el rol que queremos en el campo. Hasta aquí todo está muy bien. Hablamos de un metabolismo y el metabolismo tiene que expresarse, tiene que convertirse en algo útil, porque lo que yo hablé fue simplemente teoría. ¿Cómo se expresa el metabolismo de una planta? El metabolismo se expresa, señores, a través de este concepto que se llama expresión génica. Esa es la clave de la vida en este planeta. ¿Qué es la expresión génica? Lo podemos leer. Es el proceso por medio del cual todos los organismos vivos, no importa si son primitivos o más evolucionados, convierten la información presente en los ácidos nucleicos, entiéndase la información dentro de los genes, en proteínas. La clave de la vida en el planeta es que la planta convierta la información genética en proteínas. En otras palabras, el gen se tiene que convertir en una proteína y se estima que cerca del 90% de los genes que tiene un organismo vivo se convierten en proteínas. ¿Y cómo un gen se convierte en una proteína? Fíjense ustedes nuevamente la célula vegetal. ¿Dónde están los genes? En el núcleo. ¿Dónde se producen las proteínas? En los ribosomas. ¿Quién tiene la información genética? El ADN. Cuando el ADN, que está en el núcleo, ayudado por su amigo, el ARN mensajero, el ADN sale del núcleo y se va para el ribosoma, el gen se convierte en proteína. ¿Y qué se produce a partir de esa información genética? Proteínas. ¿Y cómo están formadas las proteínas? Por uniones de aminoácidos. Y ahí usted comienza a ver la importancia de los aminoácidos dentro de los vegetales, porque el gen se convierte en proteína y los aminoácidos forman la estructura básica de las proteínas. ¿Cuál es la función de las proteínas en una planta? Cumplen diversas funciones. Las proteínas son claves en la estructura de la membrana plasmática. Las proteínas son claves en la fotosíntesis y respiración. Las proteínas son claves para que haya mitosis. Pero un grupo muy importante de proteínas cumple funciones catalíticas. Un grupo muy importante de proteínas son enzimas. Y las enzimas son claves dentro del metabolismo de las plantas y de los organismos vivos. Vuelvo otra vez al concepto metabolismo. ¿Qué dice la segunda línea? Procesos químicos y fisiológicos catalizados por enzimas. En otras palabras, si no hay enzimas, no hay metabolismo. ¿Y de dónde salen las enzimas? Salen del gen. Los genes, señores, se convierten en enzimas. Y eso es la clave de la vida. Por eso es que todas las respuestas de una planta se basan en genes y en enzimas. Porque la información genética tiene que convertirse en una enzima y la enzima catalizar el metabolismo de una planta, de un organismo vivo. Así funcionan los hongos, así funcionan las plantas, así funcionan los seres humanos. Exactamente igual, convirtiendo genes en enzimas. ¿Qué es una enzima? Una molécula tridimensional. Todas las enzimas son tridimensionales. Son proteínas especializadas. Y toda enzima tiene un núcleo.
Ese núcleo se llama centro activo o sitio activo. Mientras el sitio o centro activo no esté activado, valga la redundancia, la velocidad de funcionamiento de la enzima es muy lenta. Este sitio activo tiene que ser estimulado por ciertas moléculas para que la enzima pueda funcionar a la velocidad correcta y el proceso metabólico y el metabolismo funcionar a la normalidad. Ese sitio activo tiene que ser activado. ¿Y quiénes activan el sitio o el núcleo de una enzima? Un grupo de moléculas que se llaman cofactores enzimáticos. Cuando usted escuche la palabra cofactor enzimático, son moléculas tridimensionales que le aplicamos a las plantas para que activen el sitio activo de una enzima o el núcleo de una enzima. ¿Cómo lo logran? Por afinidad. Este cofactor enzimático tridimensional acopla en el sitio activo de la enzima. Puede haber más de un cofactor funcionando al mismo tiempo y cuando el cofactor ancla en el núcleo de la enzima se activa y el metabolismo comienza a fluir de la manera más normal posible. Sí, vitaminas trabajan como activadores de enzimas. Por eso que cuando vamos al médico, gracias por la pregunta, el médico nos dice, tome vitamina. ¿Para qué nos dice que tome vitamina? Para activar las enzimas que están en nuestro cuerpo y nuestro metabolismo pueda funcionar de la manera correcta. Se llaman coenzimas, también conocidas como vitaminas. Ok. Ok, ¿cómo funciona una enzima? Miren ustedes la enzima tridimensional con su sitio activo y nosotros le aplicamos cofactores enzimáticos, también conocidos como sustratos. Y cuando este cofactor enzimático se une al sitio activo de la enzima se estimula y puede catalizar un determinado proceso fisiológico. Aquí tenemos la enzima en amarillo. Vean que la enzima tiene un sitio activo y llegan estas moléculas llamadas cofactores enzimáticos, acoplan en el sitio activo de la enzima y la enzima permite que fluya el proceso fisiológico y con ello el metabolismo de un organismo vivo. Las enzimas catalizan dentro de las plantas la producción de todo esto. Funcionan dentro de las células. Si no hay enzimas, no hay nada de esto. Para que me entiendan cómo funciona una enzima, voy a utilizar el recurso ATP. ¿De dónde sale el ATP de una planta? De la respiración. ¿Cómo respiramos los organismos vivos? Respiramos en 3 etapas. Todos los organismos vivos respiramos en 3 etapas. La primera etapa se llama glucólisis. La segunda etapa, el famosísimo ciclo de Krebs, amado por todos nosotros en la universidad. Y la última etapa es fosforilación oxidativa. ¿Cuál es la función de cada etapa? Producir algo de ATP. Cuando tenemos la respiración, ¿qué es lo que se respira? ¿Qué es lo que se oxida? Azúcares. Tomamos el oxígeno y oxidamos un azúcar. En la glucólisis, esa oxidación del azúcar nos proporciona 10% de ATP. Y la glucólisis, que es la primera etapa, genera una molécula precursora que se llama piruvato. El piruvato entra al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs respiramos el piruvato y producimos el otro 10% de ATP. Y finalmente, una vez que tenemos en el ciclo de Krebs el 10% de ATP y este precursor llamado poder reductor, esto entra a la fosforilación oxidativa y producimos el 80% del ATP. Simplemente el ATP, los organismos vivos los producimos parte por parte y el ciclo de Krebs proporciona el 10% del ATP que necesita un organismo vivo. Les presento el ciclo de Krebs. Esa era la pregunta obligada en la universidad. Y todos nos horrorizábamos. Y es la cosa más fácil del mundo. ¿Qué es el ciclo de Krebs? La segunda etapa de la respiración. Tenemos que respirar un sustrato. ¿Qué es lo que respiramos en el ciclo de Krebs? Piruvato. ¿De dónde sale el piruvato? De la primera etapa que se llama glucólisis. La primera etapa de glucólisis produce 10% del ATP y produce piruvato.
El piruvato entra en el ciclo de Krebs y lo tenemos que respirar, pero no lo respiramos de una vez, sino que lo respiramos paso por paso. ¿Cómo lo respiramos? El piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A en citrato, el citrato en cisaconitato, y así sucesivamente se va convirtiendo en metabolitos intermediarios hasta producir el 10% del ATP. ¿Cómo el piruvato se convierte en acetilcoenzima A? Gracias a esta enzima llamada piruvato deshidrogenasa. ¿Cómo el citrato se convierte en cisaconitato? Gracias a esta enzima llamada conitasa. Aquí tenemos, por ejemplo, que el succinato se convierte en fumarato. ¿Por qué se convierte en fumarato? Porque hay una enzima llamada succinato deshidrogenasa que permite la conversión. Así que las enzimas lo que hacen es convertir un metabolito en otro metabolito durante una ruta metabólica. Voy a tomar esta enzima, succinato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que hace ella? Esa enzima lo que hace es convertir el succinato en fumarato. ¿Cómo funciona la enzima? La enzima tiene una forma tridimensional, llegan los cofactores enzimáticos que le aplicamos y al llegar a los cofactores el succinato se convierte en fumarato y el ciclo de Krebs fluye de la mejor manera posible. Tengo succinato deshidrogenasa, llegan los cofactores enzimáticos que utiliza la planta y al acoplar los cofactores en la forma tridimensional de succinato se produce el siguiente metabolito y el metabolismo de esa planta, de ese organismo vivo, fluye de la mejor manera posible. ¿De dónde salió succinato deshidrogenasa? De uno de los 30 y pico mil genes que tenía esa planta, de uno de los 14.000 genes que tenían los hongos. Los genes se convierten en enzimas y las enzimas catalizan los procesos fisiológicos en las plantas. Así funcionan todos los organismos vivos. ¿Quiénes son cofactores enzimáticos? Hay dos tipos de cofactores enzimáticos. Cofactores enzimáticos inorgánicos y los cofactores enzimáticos orgánicos. ¿Cuál es la diferencia entre inorgánicos y orgánicos? La presencia de carbono. Cuando la estructura tiene carbono, estamos hablando de cofactores orgánicos. Cuando la estructura carece de carbono, es inorgánico. ¿Quiénes son cofactores inorgánicos? Nutrientes metálicos. Cuando nosotros le aplicamos a las plantas potasio, calcio, cobre, magnesio, boro, manganeso, sodio, zinc, hierro, no es para que se conviertan en energía. Ellos trabajan como cofactores enzimáticos en rutas metabólicas. Por ejemplo, el calcio trabaja en el engrosamiento de la pared celular. En muchos países, cuando vienen las heladas, se le aplica calcio, boro, zinc a las plantas. Esos no trabajan directamente engrosando la pared. Ellos trabajan en las rutas metabólicas sobre enzimas que ayudan al engrosamiento de la pared celular. Cuando hablamos de potasio, trabaja como cofactor enzimático en el movimiento de nutrientes dentro de una planta, en el movimiento de azúcares. Ahora tenemos cofactores enzimáticos orgánicos, aminoácidos y las vitaminas, como le estaba comentando a usted, que son coenzimas. Aminoácidos trabajan como cofactores enzimáticos dentro de los organismos vivos. Fíjense cómo trabaja un cofactor enzimático. Tenemos la enzima en gris y la enzima tiene un sitio activo. Llegan los cofactores, el aminoácido, por ejemplo, acoplan el sitio activo de la enzima y la enzima permite que un metabolito se convierta en otro y la ruta metabólica fluya de la mejor manera posible. ¿Qué pasa si yo no aplico ese aminoácido? ¿Qué pasa si no aplico el calcio, el zinc? La enzima no puede funcionar y la ruta metabólica fluye de la manera más lenta posible. Y cuando usted quiere que la planta engrose la pared celular, no lo va a hacer y la planta va a estar totalmente expuesta al frío y va a haber un congelamiento del citoplasma y la planta va a colapsar. Esa es la palabra cofactor enzimático. Precursor molecular, materia prima. Cofactor enzimático es un ayudante para que la enzima pueda realmente trabajar de la mejor manera. Y ese cofactor enzimático
tiene que acoplar en la enzima como anillo al dedo. Por eso es que la fabricación de un nutriente, la fabricación de un aminoácido es clave. No es cualquier nutriente. Mucha gente fabrica nutrientes, mucha gente fabrica aminoácidos. Lo importante es que ese aminoácido tenga la forma y el tamaño correcto para que pueda anclar en el sitio activo de la enzima y poder activar a la enzima. Nos preocupamos mucho por aplicar, pero nunca averiguamos la calidad de la fuente de lo que estamos aplicando. Esto es que el cofactor tiene que acoplar de manera completa en la enzima como si fuera una llave acoplando en una cerradura. Y mientras mejor existe el acople, más activación de la enzima y mayor bioactivación de una planta. Los nutrientes hay de dos tipos. Nutrientes no metálicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, y nutrientes metálicos. Los nutrientes no metálicos forman estructuras de compuestos biológicos. Cuando usted revisa la estructura de la clorofila, de las auxinas, del ADN, del ATP, están formados por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre. Son estructuras, mientras que los nutrientes metálicos son cofactores enzimáticos. Aprendamos a saber para qué sirven los nutrientes. Cuando usted aplica nitrógeno, la clorofila tiene 4 átomos de nitrógeno y entonces ya la estructura tiene una forma clara y las plantas son verdes. Cuando usted aplica potasio, no va a formar estructura. El potasio va a ser cofactor de enzimas para que se activen procesos fisiológicos, entre los cuales está la movilización de azúcares y la movilización de nutrientes. Ok, entonces volvemos otra vez a los aminoácidos. Ya vimos por qué son estructuras de las proteínas, por qué son precursores moleculares, quiénes son cofactores enzimáticos. Vamos a entenderlos. Miren ustedes funciones de los aminoácidos. Estructura, precursores y cofactores. ¿Quiénes son? Cuando usted entiende un aminoácido, los aminoácidos trabajan en dos caminos. Estimulando el vigor de las plantas y aumentando la capacidad de una planta de protegerse contra factores externos. En otras palabras, los aminoácidos trabajan en el metabolismo primario y trabajan en el metabolismo secundario de una planta. Vean ustedes aminoácidos a la derecha y vean la función principal que cumplen. El ponente anterior se los dijo. Aplicamos aminoácidos para que las plantas se pongan verdes y nos estamos olvidando que cada aminoácido trabaja en funciones totalmente diferentes. Por ejemplo, si usted quiere poner a la planta verde, el aminoácido clave es ácido glutámico. Aplique un bioestimulante que sea rico en ácido glutámico. Ahora, si usted quiere que la planta soporte las altas temperaturas, el ácido glutámico no tiene absolutamente nada que ver con eso. Ahí trabajan prolina, hidroxiprolina y fenilalanina. Si usted quiere que la planta tolere deshidratación, tolere estrés hídrico, entonces el aminoácido prolina es el clave. Si usted quiere que la planta tolere la alta intensidad lumínica, entonces nuevamente el ácido glutámico es clave. Si usted quiere que la planta pueda metabolizar correctamente los plaguicidas, aquí entran a jugar el ácido glutámico y los péptidos de cadena muy corta. Cada aminoácido trabaja dentro de un proceso fisiológico, tenemos que conocerlo y al mismo tiempo saber quién proporciona cada aminoácido. Si el compuesto no trae aminograma, ¿cómo ustedes van a ayudar a una planta si no sabemos ni siquiera lo que estamos aplicando? Fíjense quiénes son precursores moleculares. El primero es el ácido glutámico, el triptofano, la metionina, la fenilalanina y la prolina son precursores de moléculas en las plantas. ¿Cómo lo hacen? Miren esta ruta metabólica. El ácido glutámico es precursor de la clorofila. Por cada molécula de ácido glutámico que usted aplica, la planta puede convertir eso en una molécula de clorofila.
¿Y qué pasa cuando tengo más clorofila? Las plantas se ponen más verdes. ¿Y qué me hace una planta más verde? Capta mayor luz solar. La planta, al captar más luz solar, es fotosintéticamente más activa, produce más azúcares y también puede tener mayor producción. El color verde me puede ayudar en algunos frutos. Por ejemplo, en algunos países como Perú, pagan muy bien el color verde de los limones. Y si yo le aplico ácido glutámico en un momento determinado, ese limón va a tener un color más verde y lo van a pagar a mejor precio. Ácido glutámico es verdor de plantas, fotosíntesis, color verde de frutos, cuando nos conviene que el color sea verde. Pero si usted tiene, por ejemplo, una uva que es de color vino tinto y le aplica ácido glutámico cuando no es, eso nos está ayudando en lo más mínimo. Hay que saber para qué sirve y si le estoy aplicando lo correcto a la planta. ¿Qué más tenemos? Miren el ácido glutámico cuya forma oxidada es el glutamato. ¿Qué se obtiene del ácido glutámico? Esta molécula que se llama glutatión. ¿Y para qué sirve el glutatión en las plantas? El glutatión es el principal antioxidante de una planta. ¿Qué significa antioxidante? Que cuando usted pone una planta de tomate a plena luz solar, la planta de tomate C3 y las plantas C3 se saturan con altas intensidades lumínicas. Una planta de maíz es C4. ¿Y qué hace una planta C4? Abre los brazos para captar más luz. Pero una planta C3 lo que le gustaría sacar es una sombrilla para tratar de protegerse. Y cuando la planta no puede manejar la cantidad de luz solar que incide, viene la destrucción de la clorofila y lo que se llama fotooxidación. Cuando usted le aplica ácido glutámico a una planta, entonces el ácido glutámico puede, digamos, combatir, luchar contra el exceso de luz y protege a la planta de factores negativos de la luz solar. Es el mejor antioxidante del mundo. Pero también el glutatión es la principal ruta metabólica a través de la cual una planta metaboliza un plaguicida. Y si usted está exportando fruta y no quiere que le aparezcan más residuos de plaguicidas de lo que exigen las comercializadoras, una manera es ayudar a la planta a quitarse el plaguicida de encima. Y la aplicación correcta de ácido glutámico, no después, es antes o durante la aplicación del plaguicida, ayuda a que la planta metabolice mejor ese producto y haya menos residuos en la fruta que voy a enviar hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia Japón o hacia China. Claramente cometemos un error. Nosotros le aplicamos los aminoácidos, ni sabemos qué le aplicamos después. Ya después es tarde. Aplíqueselo antes o aplíqueselo durante la aplicación del plaguicida para que la planta ayude al metabolismo. No se conformen, no se conformen con la fitorremediación. Nos conformamos que la planta se puso amarilla y le meto ácido glutámico para recuperar el color verde. No, ayudémoslos al metabolismo y eso tiene que estar antes del plaguicida para que la planta pueda metabolizarlo. Dígame. Mire, está bien lo que dice, ¿no? Pero la realidad que vivimos nosotros aquí es que nos venden los aminoácidos y no sabemos ni qué. Pero también, ¿qué tanto debemos de echar de, por ejemplo, del triptófano, del glutamato? No sabemos las dosis, o si le echamos de más, o si hay una fitotoxicidad. Y otra, lo que usted dice de detoxificación de plaguicidas. A veces nosotros ocupamos que estén los plaguicidas ahí cuando son sistémicos para que estén protegiendo las plantas. Y si le echamos de más, también podemos ocasionar una... Sí, claro. Pero es que el punto no es que saber qué podemos echarle. Es que se lo echamos, señores. Los aminoácidos se usan y los usan para solucionar problemas en la agricultura. Mi punto es que se los aplicamos sin saber qué vamos a lograr con ellos. La idea de esta charla es que ustedes puedan comenzar a orientar para qué sirve para qué sirve el otro. Porque si seguimos como vamos, simplemente vamos a hacer lo que dijo el ponente anterior. Le aplicamos aminoácidos y de repente el aminoácido sirve o de repente es completamente inadecuado. Comencemos a optimizar los recursos para que podamos realmente sacarle el mayor provecho a toda la inversión que hacemos en el campo. Ya estoy terminando. Cuando aplicamos triptófano, el triptófano es el precursor del ácido indolacético.
y el ácido indolacético es la estructura básica de las auxinas. A nosotros nos venden la idea de que le aplicamos auxinas a una planta, le aplicamos fitohormonas. No es cierto. A nosotros nos venden o nos entregan precursores. Una planta usted no le puede entregar auxinas, a una planta usted no le puede entregar giberelinas, porque la planta sabe lo que es propio y lo que es extraño. Y si usted le entrega algo elaborado, a la planta no le va a gustar. Usted le entrega el precursor. Y cuando usted quiere inducir la síntesis de auxinas, usted entrega a la planta triptófano, que es el precursor de las auxinas. ¿Y para qué sirven las auxinas? Para diferenciación de yemas, en el macollamiento, cuando una yema vegetativa quiere convertirse en una yema reproductiva, ahí me interesa la presencia de auxinas. Por eso es que el triptófano debería ser utilizado en momentos claves de diferenciación de yemas. El ácido glutámico cuando me interesa que haya fotosíntesis. El ácido glutámico cuando me interesa que haya detoxificación de plaguicidas. ¿Qué más tenemos? También hay una asociación entre auxinas y citoquininas que aumentan el enraizamiento de las plantas. Hay bioestimulantes que bien utilizados al suelo estimulan las raíces y el crecimiento de las raíces de una planta. También metionina. Metionina es precursora de etileno. Y el etileno, acuérdense que es el activador del metabolismo secundario. Siempre vemos el etileno como el malo. No, el etileno nos ayuda cuando hay un ataque de hongos. ¿Por qué el etileno es bueno? Porque el etileno activa a genes que tienen que ver con mecanismos de defensa. El principal activador de genes que son mecanismos de defensa es el etileno. Y cuando nos interesa activar los mecanismos secundarios de la planta, entonces la metionina es clave para que se convierta en etileno. ¿Qué más tenemos? Fenilalanina es precursor de lignina. ¿Y qué hace la lignina? Engrosamiento de la pared celular. Protege a la planta contra el frío o contra bajas temperaturas. Lo mismo que la fenilalanina es precursor de antocianinas. Y las antocianinas son excelentes para evitar el efecto de altas intensidades lumínicas. Y si yo produzco vid o produzco frutos que tengan coloraciones violetas o vino tinto, las antocianinas dan color violeta o vino tinto. Así que para ciertos cultivos la presencia de antocianina es sumamente importante. Fíjense, la fenilalanina es precursora de lignina y la lignina ayuda al engrosamiento de la pared celular. Y la fenilalanina es precursora de antocianina y las antocianinas dan, aparte del efecto antioxidante, colores violetas y vino tinto a las estructuras vegetales. Y este aminoácido, que es de origen animal, aunque las plantas también lo producen igualmente, es precursor de este alcaloide llamado estachidrina. Y la estachidrina es como el Gatorade de las plantas. La estachidrina, prolina, betaína, ayuda a una planta a sobrellevar un estrés hídrico. Cuando la planta se mete en estrés hídrico, una aplicación oportuna de prolina puede favorecer la presencia de estachidrina y eso va a ayudar a las plantas a sobrellevar un estrés hídrico. Por supuesto, hay que aplicarlo oportunamente, porque si usted me lo aplica después que la planta está totalmente deshidratada, no estamos haciendo absolutamente nada. Y fíjense que hay aminoácidos como la cisteína y como la glicina que en esta ruta metabólica son cofactores enzimáticos. La cisteína es cofactor enzimático de la enzima que está en rojo y la glicina es cofactor enzimático de la enzima que está en azul. Trabajan como precursores, pero también trabajan como cofactores enzimáticos. Hay este aminoácido que ayuda al engrosamiento de la pared celular. Este aminoácido junto con el calcio son los primeros cofactores enzimáticos de este grupo de enzimas. ¿Y qué es lo que hacen las expansinas? Ablandan la pared celular para que la pared celular se pueda ensanchar y luego engrosar. Si usted quiere engrosar pared celular, calcio, zinc y boro son excelentes cofactores enzimáticos y este aminoácido hidroxiprolina también es uno de los principales cofactores enzimáticos en el engrosamiento de la pared celular. Germinación del polen. Hay varios aminoácidos que trabajan como cofactores enzimáticos. Prolina, ácido glutámico, hidroxiprolina, leucina. También la glicina, que es el aminoácido más pequeño de todos, es un excelente agente quelatante. Y como agente quelatante ayuda al paso de nutrientes
de afuera hacia adentro cuando se aplican foliarmente. Acuérdense que los cationes tienen problemas para atravesar la cutícula, porque el catión tiene carga positiva y la cutícula carga negativa. Este agente quelatante llamado glicina ayuda al paso del nutriente para que sea asimilado dentro del tejido vegetal. Y ya para ir terminando, los péptidos de cadena corta trabajan como cofactores activando enzimas y también trabajan como cofactores en procesos de brotación y diferenciación de yemas. ¿Y para qué sirven? Aquí tienen ustedes que un péptido de cadena corta puede ayudar a incrementar la concentración de auxinas y disminuir la concentración de etileno, manteniendo activo el metabolismo primario. Y cuando baja la concentración de etileno, es sumamente importante en muchos cultivos, porque cuando baja el etileno, hay amarre de frutos y menor caída de flores. Las flores se caen en el campo por presencia de etileno. Los frutos se caen por presencia de etileno. Y si yo coloco un producto correcto en el momento correcto, me va a aumentar la concentración de auxinas, me baja la concentración de etileno y usted tiene un mejor amarre de frutos, menor caída de flores y eso redunda positivamente para el rendimiento. Y con esto termino. ¿Qué hacemos con los péptidos de cadena larga? Los péptidos de cadena larga no trabajan directamente sobre la planta. El efecto de un péptido de cadena larga es de mediano a largo plazo. Y ellos trabajan como surfactantes en las aplicaciones de plaguicidas. Los péptidos de cadena larga lo que hacen es mantener húmedo la superficie de la hoja y eso puede favorecer la entrada de ciertos productos si nos conviene que entre el producto. También a mediano plazo, como el péptido de cadena larga es muy grande, puede servir de alimento para activar el desarrollo de la flora microbiana. También a mediano plazo y a largo plazo, los péptidos de cadena larga pueden mejorar la estructura del suelo y en algún momento ya a largo plazo pueden incrementar la reserva de nutrientes en el suelo. ¿Por qué no a corto plazo? Porque son muy grandes y necesitan ser descompuestos y pasa mucho tiempo desde que yo lo aplico hasta que son descompuestos para que sean útiles por la planta. Con esto lo que quise decir fue, vean la importancia de los aminoácidos. No trabajan todos para todo, sino que tengo que tener claro para qué trabaja y si lo que estoy aplicando tiene el aminoácido que me interesa. Si no sé lo que estoy aplicando, señores, ¿cómo voy a comprar algo que no tengo la más mínima idea si me es útil o no es útil? Con esto termino y espero que esta presentación les haya aclarado un poco más este aspecto de los aminoácidos que trabajan como estructura de proteínas, cofactores enzimáticos y precursores moleculares principalmente. Fue un placer compartir esta charla con ustedes. ¿Hay alguna pregunta? ¿O preguntas? Bueno, aquí. ¿Perdón? Aquí. Un aminoácido comercial. ¿De dónde lo sacan? De diferentes fuentes. Le voy a mencionar dos que yo conozco. Unas son provenientes de caña de azúcar. Hay un bioestimulante que yo he tenido mucha relación que proviene de proteínas de la caña de azúcar. Y hay otro aminoácido que yo tengo, otro bioestimulante con el cual tengo relación que proviene de proteínas de las vacas, de la piel de las vacas. Cada empresa tiene su fuente, que puede ser vegetal o animal, y en el caso de los aminoácidos con los que yo más he trabajado, los bioestimulantes, uno proviene de proteínas de la caña de azúcar y el otro proteínas provenientes de las vacas. ¿Cuál es más asimilable? ¿Perdón? ¿Cuáles son más asimilables para las plantas? Depende del tamaño del aminoácido y también de lo que usted quiera obtener. Porque si yo quiero algo que sea rico en ácido glutámico, el ácido glutámico es no esencial. Por lo tanto, si viene de la fuente animal, va a tener mucha riqueza en ácido glutámico. Pero si me interesa activar la presencia de auxinas, triptofano. Y el triptofano es un aminoácido esencial
que los humanos no producimos ni los mamíferos y viene de las plantas. Entonces ahí me interesa buscarme un bioestimulante proveniente de plantas. Depende de lo que yo quiera hacer. Nunca dicen la cantidad del aminoácido que trae. Generalmente no lo hacen porque no pueden controlar el proceso de fabricación. Eso va a depender mucho si es hidrólisis alcalina o es hidrólisis enzimática. La hidrólisis ácida y alcalina son más fáciles de controlar que la hidrólisis enzimática. ¿Qué significa? Que yo puedo detener en algún momento el proceso de hidrólisis ácida y alcalina y saber cuánto estoy produciendo. Pero la hidrólisis enzimática se me puede ir de las manos. Y en un momento, en una corrida de formulación, puedo obtener tal porcentaje de X cosa y en otra corrida puedo obtener un porcentaje completamente diferente. Por eso es que no lo declaran. Por eso es que no lo declaran. Como no saben si en esta corrida están obteniendo lo mismo que en la próxima corrida de formulación, ellos no pueden correr el riesgo de nombrar exactamente cuánto están entregando. ¿Ok? Una pregunta. Sí, te escucho. ¿A qué se refiere el término aminoácidos L? Son levógiros y destrógiros. Los aminoácidos son moléculas espejo. Tienen una imagen, es como si nos viéramos en el espejo. Nosotros somos lo real, lo que está en el espejo es ficticio. La forma L, la levógira, es la asimilable por las plantas, mientras que la forma de destrógira es la imagen que no tiene ninguna utilidad por las plantas. Así que cuando usted escuche aminoácido L, es la forma levógira, que es asimilable por las plantas. Cuando usted vea la forma de aminoácido, es el espejo, que no tiene ninguna aprovechabilidad por las plantas. ¿No hay más preguntas? O sea, ya. La plática... ¿Hay más preguntas? Adelante, perdón, Santiago. En la fabricación de los aminoácidos, ¿pueden mezclar aminoácidos de vegetales con animales? Sí, señor, lo hace. Perfectamente. Lo hace perfectamente. Gracias. Le adiviné la pregunta.